buenas noches, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque. Tenemos nueva convocatoria electoral y es algo que vamos a proponer a nuestros invitados en esta edición de este martes 19 de febrero. Vemos primero nuestro vídeo. El próximo 28 de abril habrá elecciones generales. Así lo anunció el presidente del Gobierno el pasado viernes, tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario. Se pone fin así a la que ha sido la legislatura más corta de la historia democrática de España y la primera nacida tras el triunfo de una moción de censura. 8 meses de un gobierno apoyado en el Congreso por los 85 diputados del PSOE y el conglomerado de diferentes fuerzas políticas que tenían en común su oposición al gobierno liderado por Mariano Rajoy. Si algo define la próxima convocatoria electoral es la incertidumbre. Sobre el panel, pocos, por no decir nadie, se atreve a prever un resultado más o menos acertado de lo que pasará el próximo 28 de abril. En ello, dicen los más optimistas, se nota que nos vamos acercando a Europa, pues se acabaron los tiempos del bipartidismo definido y el escenario político se dibuja ahora con más matices, a fuerzas políticas que en su día fueron definidas como emergentes, como Podemos y Ciudadanos, y cuyo pozo político está ya consolidado, aunque con diferentes presentes, se une la irrupción de Vox, un partido que se sitúa a la derecha del Partido Popular y de Ciudadanos, y que ha pasado de tener unos resultados residuales a ser la llave que ha permitido el cambio de gobierno en Andalucía, tras más de 30 años de victorias y gobiernos del Partido Socialista. Las primeras encuestas publicadas tras el anuncio de adelanto electoral adjudican entre un 40 y un 42% de los votos para el bloque que conformarían Podemos y el PSOE y un porcentaje en torno al 50% para el que sumarían el considerado bloque de las derechas, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Quedan en torno a un 10% para el resto de fuerzas políticas, es decir, las formaciones nacionalistas y las reconocidas como independentistas. Estos porcentajes de intención de votos se tendrán que ver refrendados en las urnas, tras una campaña electoral que ya ha comenzado y tamizados por el embudo de la ley D'Hondt, que juega también en el partido de las elecciones y que puede hacer extraños compañeros de viaje, por ejemplo, conseguir que los restos de votos en una provincia no alcancen para dar un diputado a Vox y consigan el efecto contrario de beneficiar al Partido Socialista o al Partido Popular. En el menú de cualquier cita electoral hay que tener muchos ingredientes en cuenta. Algunos se repiten: el problema de Cataluña, la baja participación, la crisis de credibilidad en el sistema, alentada por los casos de corrupción, pero concretando en estas elecciones generales hay un elemento distorsionante: la proximidad de una cita electoral en apenas 28 días. El 26 de mayo hay convocados comicios autonómicos y municipales y además elecciones europeas. Ello va a provocar que, una vez conocidos los resultados de los comicios nacionales, haya que abrir un periodo de negociaciones entre las fuerzas políticas, coincidiendo con el inicio de una nueva campaña electoral. Un escenario realmente entretenido en el que podremos asistir al doble discurso de una misma fuerza política. En el Congreso afrontando una negociación en la que hay que buscar puntos en común y en la calle, en campaña electoral, buscando aquello que les define y les diferencia frente a los demás. Así se presentan los 2 próximos meses en el panorama político español, y que tiene también su alcance europeo, y así comenzamos nuestro tiempo de conversación en Enfoque. Bueno, pues este era nuestro vídeo de entrada, y lo que toca ahora a continuación es presentar a nuestros invitados para esta noche de este martes 19 de febrero. Joaquín Sánchez Garrido, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir una vez más a este programa. No sé, hoy rodeado de periodistas, no sé si se va a encontrar cómodo, seguro, ¿no? Sí, bueno, tengo una hija periodista. O sea que en casa lo tiene, ¿no? Ya más o menos sé cómo funcionan estos señores. Bueno, César del Río, jefe de redacción de En Castilla-La Mancha, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A ti, un Hemos placer. de decir que Joaquín hoy es el veterano y tenemos 2 becarios, periodistas pero becarios, en el ámbito de Enfoque, porque junto a César del Río está con nosotros Humberto del Horno, delegado de Europa Press en Castilla-La Mancha. Humberto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hemos querido hoy darle un enfoque más periodístico
al enfoque, aunque contar con la presencia de Joaquín Sánchez Garrido, que yo creo que aporta serenidad, sabiduría, experiencia y sentido común. No digo que los otros compañeros no lo tengan, pero la edad y la vida te dan esas actitudes, pero vamos, ¿no? tantas cosas no sé si aporto. Tenemos algo más de bronca entonces nosotros, ¿no? Quizás. Sí, bueno, no lo sé. Yo estoy un poco expectante con vosotros dos, como por dónde me podéis salir, pero Humberto seguro. Sí, pero bueno, Joaquín Juguemos. seguro que nos aporta esa serenidad. Decíamos antes de empezar la grabación del enfoque de hoy, decía César, ¿qué tal? Expectante, y decía Joaquín, no hay expectación por esta nueva cita electoral, Joaquín. No, sí, expectación hay, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, pues ya como venimos ya de meses con información política a todas horas, con sucesos políticos a todas horas, pues llega un momento en que, en mi caso, pues se cansa uno un poco, ¿no? Pero claro que hay expectación, nada menos que se va a hacer unas elecciones donde se va a determinar cuál va a ser el gobierno que va a regir los destinos de tu país, o sea que eso es importantísimo. Por lo tanto, te guste o no te guste, no cabe duda de que es algo muy importante y que todos además tenemos que estar contentos que se puedan celebrar estas elecciones. ¿Expectación mayor o menor que después del triunfo de la moción de censura y la llegada al gobierno de Pedro Sánchez? Pues yo creo que al final es casi el mismo contexto, también es un momento en el que las noticias van cada vez más rápido, que las redes sociales también van marcando un poco el ritmo de qué manera vamos consumiendo la información, y tampoco ha pasado tanto tiempo, han sido solo 8 meses, si recordáis bien aquel 31 de mayo, que además coincidía con nuestro día de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Fue bastante frenético todo, también por la incertidumbre, porque hasta el último momento no se supo si el Partido Nacionalista Vasco iba a apoyar esa moción de censura, y fue casi en la tarde previa cuando, más o menos también en los foros periodísticos y también los ciudadanos, iba vislumbrando ya que esa moción de censura iba a triunfar por primera vez en la historia de la democracia. Ahora estamos casi en el mismo panorama en cuanto a lo incierto de qué es lo que puede pasar. Yo creo que es verdad lo que decía Joaquín, que al final hay mucha sobreexposición también a la información, que un titular que te vale para un momento determinado, quizá a la hora siguiente ya ha desaparecido, ya ha sido totalmente amortizado por otro titular, y no sabría yo decir qué es lo que puede pasar. Seguro que al final también está este auge que últimamente estamos viviendo del interés por la información política, que es algo que hace 5, 6, 7 años no existía, también motivado un poco por las redes sociales, hace que el escenario sea muy similar, de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar, y en todo caso de estar todo el mundo muy pendiente también de cualquier movimiento, porque lo decía Joaquín también, lo que nos estamos jugando también es el futuro de España y decidir quién va a presidir nuestro gobierno. César. Yo creo que lo que prima en estas elecciones, o me da la sensación, es que nadie sabe absolutamente qué va a ocurrir, pero no solamente en las generales, sino tampoco en las autonómicas y municipales. Si no recuerdo mal, y Joaquín podría decir lo contrario, es la primera vez que en 2 años y medio pasan 2 presidentes del gobierno de España y la política, o por lo menos desde mi punto de vista, ha fracasado. Y explico por qué. Somos los ciudadanos, los electores, los que al final decidimos poner diputados en una Cámara, en un Congreso, y son ellos los que tienen, no ya que pactar, sino llegar a acuerdos, al margen de pactos o no pactos. Y está claro que eso ha fracasado. O sea, en 2 años y medio hemos vivido unas turbulencias absolutas en este país, políticas, y no hablo ni de un presidente ni de otro, hablo en general, porque los acuerdos también se llegan con aquellos que no gobiernan. Y eso ha fracasado en este país, no ha ocurrido. O sea, tenemos una pésima o nula cultura de acuerdos, y espero que a partir de ahora esto cambie, porque lo que se nos avecina es precisamente eso, mayorías absolutas. No va a haber más, muy poquitas en territorios muy concretos, y o llegan a acuerdos y pactan, ¿qué es lo que deciden los ciudadanos? O lo que decidimos los ciudadanos que queremos que hagan ellos, o esto va a ser un batiburrillo de elecciones cada 2 por 3. En 4 años hemos tenido 3 convocatorias electorales a nivel nacional. Es un fracaso de la política, Joaquín, como dices. Yo creo que se avecinan unos tiempos, como decía César antes, donde ya tenemos que olvidarnos de las mayorías absolutas y tenemos que olvidarnos de los gobiernos monocolor. Y eso nos están diciendo los ciudadanos, le están diciendo a los que están en política, los ciudadanos, que tienen que aprender a llegar a acuerdos. A llegar a acuerdos que sean lo que los ciudadanos indirectamente les están diciendo, es decir, que no se les engañe tampoco con los acuerdos, porque eso es muy importante.
Entonces, pues nos encontramos ante una situación en la que efectivamente, tanto a nivel general, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, como en las autonomías, como en los ayuntamientos, no hay más remedio que aprender a pactar. Y como se dice vulgarmente, no querer ganarte la última peseta, es decir, la tienes que compartir con el otro, y bueno, pues aprender una cultura que no estamos acostumbrados, pero que en otros países sí se está acostumbrado. En Francia se pacta, en Italia se pacta, madre mía, llevan pactando toda la vida, y en Alemania pues vemos, quizá ellos haya más seni, porque ante peligros, entre comillas, de gobiernos difíciles, pues los dos grandes partidos se ponen de acuerdo por el bien y por el interés de la nación, que es lo que prima, es lo de que debe primar en todos estos pactos. Y yo espero y deseo que, bueno, que se impongan varias cosas. Por un lado la ética, por otro lado el acuerdo y por otro lado la humildad. Es decir, tenemos desde mi punto de vista, claro. Pero pides imposible. Sí, pero... Aún estando de acuerdo contigo, pides imposible. Pero mira, lo que no se puede hacer, si recordáis, vosotros, hace ya unos cuantos años, a un presidente de los Estados Unidos de América se le inició un proceso de impeachment porque había mentido. Sí. Porque había Clinton. mentido. Es decir, que si en España se iniciara un proceso de impeachment por mentir, estaríamos todo el día en los juzgados. No terminaríamos. Entonces, esto se tiene que acabar. No se puede mentir a la gente, decirles barbaridades, prometerles cosas que no se pueden cumplir. Eso es ética política. Y claro, pues si no se cumplen esos requisitos, la gente se desfonda. La gente no cree. Luego no se le puede decir a la gente, es que no quieres en política, es que no. No. Yo quiero creer en política, claro que sí, que es una actividad muy noble, porque miras por el sentido, por los demás. Pero claro, hay que tener un comportamiento previo, que es el ético, y además con humildad. No ir arrollando y avasallando a la gente, ni a los contrarios tampoco. Es importante. En este país no solamente existe Cataluña, yo creo que hay muchas más cosas, al margen de Cataluña. Claro. Y la gente, yo creo que ya estamos muy cansados de Cataluña. Al margen de que sea un tema muy importante, evidentemente, y que ha provocado la aparición de nuevas fuerzas, ¿no? O no la aparición, bueno, no la aparición, pero que haya fuerzas que hayan tomado una fuerza ese discurso que hasta hace 4 meses ni ellos mismos preveían, como es normal. Quiero decir, ¿por qué no nos proponemos acabar de una vez por todas con la corrupción política? Pero de verdad, es que eso también lo he hecho en falta en los programas de los políticos. No hablar de la corrupción política, acabar con ella de verdad. Sí, es cierto que se echa de menos, y hablabais antes de democracias como la italiana, como la alemana, como la francesa, que sí llegan a grandes pactos de Estado, y en Alemania incluso con distintos colores políticos, que sí son capaces de llegar a un acuerdo. Yo creo que aquí el problema, y habría que echar para atrás también la vista, somos una democracia pero muy joven, y yo creo que todavía lo de las dos Españas sigue muy marcado aquí, y es muchas veces preferible que un gobierno, sea de izquierdas o de derechas, acabe pactando con 11, 15, 20 diputados independentistas catalanes para poder formar gobierno. Aquí hay varios asuntos, como el que decía César, es solo uno de muchos, en los que estaría bien un buen pacto de Estado con sobre todo los partidos más representativos del arco parlamentario y también del escenario político actual, pero yo no veo manera de que Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, se sienten en una mesa para grandes temas que importan más allá de Cataluña. La corrupción se ha hecho en algunos casos muy puntuales sobre violencia de género, pero es que ni siquiera un gran pacto contra el terrorismo yihadista hemos sido capaces de suscribir todos los partidos importantes, porque Podemos se salió en el último momento. Lo que quiero decir es que desde y eso, luego, perdona, no es cuestión de que tengamos poca experiencia democrática, eso es cuestión de voluntad. Desde luego que es de voluntad, pero porque al final, entre el cortoplacismo electoral que siempre nos hace a los políticos estar pensando en la siguiente cita con las urnas y a cualquier precio modular un argumentario que sirva casi más de enfrentamiento contra el contrario, en este caso la izquierda contra la derecha contra la izquierda, eso está haciendo que sean incapaces de llegar a grandes pactos que yo creo que la sociedad agradecería mucho y sería una gran lección. Pero hablas tú de resucitar el espíritu de las dos Españas en la época de la transición. No resucitarlo, sino que nos está marcando mucho, no, por desgracia. Más que resucitarlo, yo creo que está avivado. Y cada vez más. Pero mucho más cercano estaba de la época de la transición y las Pero heridas, y se consiguió. Sí, pero lo que no puede ser es que actualmente se traslade lo personal a lo político y al interés general. Es decir, que salgan una serie de señores ya diciendo
de antemano que con fulanito no pacto. No, perdona, tú tienes que tener otras miras, ¿no? Y que conste que antes, pues, también hubo unos enfrentamientos brutales antes de la mención de censura entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, es decir, que con esto no se exime nadie. Pero quiero decir que hombre, pero ¿qué interés tienes tú entonces en llegar a acuerdos por el interés de tu país? Eso por un lado, eso no puede ser. Y por otro lado, lo que decía antes César, el tema de Cataluña. El tema de Cataluña es un tema, desde mi punto de vista, de una solución casi, no diría yo imposible, pero muy difícil. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque los independentistas, con inteligencia, porque hay que reconocérsela, a lo largo de muchos años, han creado algo que no nos hemos dado cuenta, que es un sentimiento. Y derrotar a un sentimiento que está arraigado en la sociedad catalana, desde pequeños, en mucha gente, pues es muy difícil derrotarle. Entonces llegar a acuerdos con ellos es también casi imposible, porque si tú de entrada te proponen algo que va en contra de la Constitución española, ¿qué puedes negociar? ¿Qué puedes negociar? Pues no puedes negociar nada. Tendrás que dialogar en proponerles, pues desde un Estado federal a un estatuto nuevo, a un más autogobierno, en fin, pero que luego eso tiene que repercutir en el resto de las autonomías, porque claro, no te voy a dar a ti más capacidad de autogobierno y a los demás no. Es decir, tendrá que ponerse de acuerdo poco a poco y tampoco imponerse por la fuerza, porque claro, es muy fácil, como dicen algunos, bueno, ahora mando allí al ejército y ala. No, eso no. Ni tampoco podemos tener, porque claro, como antes no se sabía que existía el artículo 155, pues ahora resulta que todo el mundo habla del artículo 155, y claro, el artículo 155 a una comunidad como la catalana, que es sumamente rica y que además traslada también beneficios al resto de España, pues tú no le puedes estar permanentemente aplicando el artículo 155, tendrás que dialogar para levantarlo incluso. Entonces, yo no veo, y mira que lo siento, yo me alegro de tener 76 años. Sí. Con los independentistas se produce una paradoja a colación de lo que decía Joaquín. Hemos estado acostumbrados durante muchos años, y tú lo sabes perfectamente, gobiernos nacionales, tanto de PP como PSOE, que negociaban con los independentistas, con los partidos independentistas, a cambio de dinero. De ahí las financiaciones que se llevaban bastante más esas comunidades autónomas que el resto, que también es un agravio comparativo brutal. Pero es que ahora se ha dado la paradoja de que ha sido lo contrario. O sea, ahora han renunciado a los presupuestos, a aprobar los presupuestos de Pedro Sánchez, que llevaban 1.500 millones, entre otras cosas, de euros. Han renunciado al dinero porque ya quieren la autodeterminación directamente. Porque ya tienen ese sentimiento creado, correcto, ya tienen esa expectativa. Fomentado a lo largo de los años. Sí, es verdad, César, pero también hay otro prisma de fondo, que no es que solo quieran la autodeterminación, no tanto que la quieran, sino que quieran seguir blindando su argumentario alrededor de eso, sino que el contexto histórico de dejar en suspenso los presupuestos está también en el juicio al procés, que justo está empezando ahora, y yo creo que ha sido más una tuerca donde apretar para intentar más concesiones todavía del gobierno español en este proceso judicial, independientemente de que ellos siempre abogaban por o criticaban esa injerencia del Ejecutivo en el poder legislativo, pero que también al final, que no se nos pierda de vista, se están debatiendo los presupuestos y se tumban los presupuestos vía una enmienda a la totalidad presentada por los independentistas por una razón, y es porque justo empezaba un juicio al procés donde hasta 9 encausados pueden ir a la cárcel y seguramente vayan, y era una manera más de apretar. Al final ha sido la única concesión que Pedro Sánchez no ha hecho al desafío soberanista. Pero fíjate que estos señores, yo no sé desde luego cuándo trabajan. En la gestión política de su comunidad autónoma. Sí. Del día a día. Porque claro, este señor Torra, pues cuando no está en Bruselas, está por el mundo hablando del independentismo, cuando no está en las cárceles visitando los tal. Oye, ¿y usted cuándo gestiona usted los intereses de sus ciudadanos? No tiene tiempo material para dedicarse a lo que es el interés general. Pero sus ciudadanos de momento no se lo reprochan, o una parte de sus ciudadanos no se lo reprochan. Ciudadanos, pero como decía antes César, la cantidad de miles de millones o de cientos de millones de euros a los que han perdido
esto no tiene nombre. Y seguimos hablando de Cataluña mientras tanto. Cuando Claro. No, en pero unas yo estoy midiendo el tiempo, No, ¿eh? pero cuando en no digo nosotros, hablo en general. No, pero yo aquí digo lo que voy a este es un medir. ejemplo también Claro. explícito sobre el asunto, cuando en realidad Claro. unas elecciones generales van muchísimo más allá, en este Mucho caso, más allá. de lo que es Cataluña. Por ejemplo, la infrafinanciación de una comunidad como Castilla-La Mancha. Claro, que tiene una deuda importante, pero bueno, como te digo Castilla-La Mancha, digo cualquier comunidad Sí. autónoma que no sea las clásicas. tradicionalistas en la parte independiente, ¿no? ¿Por qué no hablamos de sanidad? ¿Por qué no hablamos de educación? No digo nosotros, hablo en general. ¿Por qué no hablamos de la corrupción política, como decía antes también, y de acabar con ella? Es que hay temas más importantes que el catalán, muchísimo más importantes. Y ojo si hiciéramos un referéndum en España de si queremos independentismo o no. Ojo a lo que saldría. O sea, el problema, Ámbito opuesto. en ese caso, el problema es que en Castilla-La Mancha elegimos 21 diputados para el Congreso y en Cataluña son muchos más. Entonces, también entiendo que por ese cortoplacismo al que me refería antes, pues al final la política que sale, la actualidad que sale de la región catalana, al final pesa mucho más también en el argumentario de los partidos que se presentan a pedir el voto en las generales. Lo que no significa, perdona, que la sanidad catalana sea mejor que la castellano-manchega, ¿no? Lo que pasa es que tampoco nos enteramos de lo que pasa allí porque más allá del monotema del desafío, no sabemos qué tal. Un mes y Ha habido medio movilizaciones. salieron los médicos en Cataluña Sí. a protestar, incluso también los universitarios, ¿no? Que bueno, tiene que estar el vaso muy colmado de agua para que salgan pues esos sectores profesionales. Pero por eso hay tantos partidos en las elecciones que tienen expectativas de salir y de gobernar. Por eso el bipartidismo se acabó hace tiempo y ya no se le espera. De momento. De momento. Pero es que hace 4 años nadie preveía que los 4 partidos que ya nos parecían muchísimos... Bueno, Ciudadanos y Podemos eran fuerzas emergentes que se tenían que todavía consolidar. Pues imagínate 4 años después que ya son 5. Sí, pues, uno más. Pero incluso de esos 3 nuevos partidos, como son Ciudadanos, Podemos y Vox, que ya los reconocemos todos como parte de gente que se ha repartido el pastel, tanto Ciudadanos como Vox han salido del desafío soberanista de la política catalana, son los 2 radicados en Barcelona y desde ahí han proyectado toda su estela electoral, y es tan importante el tema que nos ocupa ahora que hasta 2 partidos políticos tienen muchas perspectivas de sacar. Pero yo no he visto, por ejemplo, quien ha ganado las elecciones autonómicas en Cataluña ha sido Ciudadanos. ¿Y qué? No ha hecho ninguna acción existe. para formar gobierno. ¿Qué iniciativa política y ciudadana ha tomado? Intentar contrarrestar el independentismo como argumentario nacional. Pero en el Parlamento, mientras que los otros, los independentistas, han sacado miles de veces la gente a la calle, han hecho manifestaciones, han hecho 1000 cosas, se han movido, pero estos no saben. Pero te viene a dar la razón en lo que decías antes, Joaquín, y es que los independentistas y el lazo amarillo agita sentimientos. Y en esas rimadas, por muy bien que lo haga parlamentariamente, por muy buenos que lo hace muy bien, además, que lo hace fenomenal. Pero es más fácil sacar a la gente a la calle en Cataluña con ese sentimiento del que hablabas tú antes, y el resto es la Cataluña que se queda en casa. Y luego hay otra cosa que es importantísima, que yo todavía no la, por coherencia, que es algo que nos hace falta a todos mucho, pero en política es muy importante. Yo creo que los más coherentes en Cataluña ahora mismo es la CUP. No se va a presentar a las elecciones. No cree en el proceso constituyente, perdón, en las elecciones. Instituciones. No cree en el Estado español. No cree en la Constitución, no la acepta. Pero usted, independentista, ¿por qué se presenta a las elecciones? Si al final que la CUP sea el más coherente, la verdad es que no deja de ser llama la atención. Con lo que piensa, efectivamente. Sí, claro, con lo que piensa. Es decir, bueno, son anarquistas, bueno, pues, oye, pues mira, no me presentan las elecciones, entre otras cosas, porque yo no quiero nada del Estado español. Y pues como no me interesa, pues no me presento. Sin embargo, los otros están como locos por presentarse y por estar en Madrid. Y si ya se emplea la demagogia, por ganar un dinerito, tal, y conseguir que... Oiga, pero si usted no cree en esto, ¿por qué se presentan? Porque la economía es así. Ese mensaje de coherencia y de ética que destacaba Joaquín, se termina el tiempo de Cataluña. Así, aquí no hay democracia. Se termina el tiempo de Cataluña. Vamos a transponer. Habéis hablado antes de Vox. Ya se considera un partido que va a tener además su presencia en el Congreso de los Diputados. Durante todo este fin de semana han salido diversos sondeos de opinión. Hay un sondeo del Parlamento Europeo que le dan entre 5 y 8 diputados, eurodiputados. Pero, por ejemplo, en Castilla-La Mancha tenemos una situación un tanto diferente con el resto de comunidades autónomas. Ciudadanos no entró
en las últimas elecciones, las del 2015, en las Cortes de Castilla-La Mancha. Sí que entró Podemos con 2 diputados, eso ya fue una anomalía, porque Ciudadanos en las últimas elecciones entró en prácticamente todos los congresos, los parlamentos autonómicos. Dicen que es por la particular, bueno, por la ley DON y por la particular distribución de los escaños por provincias. ¿Creéis que Vox va a tener representación en Castilla-La Mancha? Pues yo creo, primero, que al final la particularidad de Castilla-La Mancha es la ley electoral tan corta que tiene. Con tan solo 33 diputados hace mucho más difícil que fuerzas más allá de la tercera, cuarta, quinta fuerza política puedan entrar. Ciudadanos no entró y Podemos, en cambio, sí que consiguió 3 diputados en primera instancia. Luego se le cayó uno con el voto por correo en Albacete y apenas le sacó 15.000 votos de diferencia a Ciudadanos. Eso, obviamente, es una anomalía. El escenario actualmente, con ese reparto de escaños, y por recordar, son 5 escaños lo que reparte Guadalajara, 5 escaños reparte Cuenca, Ciudad Real y Albacete tienen 7, que es algo que, por cierto, ha cambiado con respecto al anterior reparto, porque por población Ciudad Real ha perdido un diputado en detrimento de Albacete, y 9 en Toledo. Eso hace que en Cuenca y en Guadalajara sea muy complicado asaltar como tercera fuerza política un escaño. Lo hizo Podemos con David Llorente. Yo lo de Guadalajara no tengo tan claro, pero bueno, sí que tiene otra particularidad, porque Guadalajara al final vota mucho como vota Madrid. Madrid, efectivamente. Entonces, en Cuenca, provincia de la que yo vengo, además, yo creo que el resultado es bastante claro, que ahí no va a entrar ninguna fuerza más, prácticamente descartado. ¿Ninguna fuerza más te refieres, PSOE? PSOE y PP se repartirán los 5, 3-2 o 2-3, eso yo creo que además lo dan ya por amortizado los 2 partidos, independientemente de la pelea entre ellos por ver quién es la fuerza más votada. En Guadalajara, lo decía el César, tiene su particularidad, y es que en esa provincia se vota mucho con el sentimiento de Madrid, se lee la prensa de Madrid, se escucha la radio de Madrid, y en las grandes ciudades es donde las opciones populistas, lo estamos viendo, han tenido bastante más auge. Podemos gobierna en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en grandes ciudades. ¿Qué va a hacer en el escenario de Guadalajara? Que esos 5 diputados sí que la tercera fuerza pueda rascar un diputado. ¿Quién va a ser la tercera fuerza? Ahí es donde yo veo que es donde está el juego. ¿Será Vox? ¿Será Ciudadanos? ¿O será un Podemos que está en caída libre en Castilla-La Mancha? Esa tercera fuerza en Guadalajara sí que va a conseguir un escaño. Luego está la parte de Toledo, Albacete y Ciudad Real, reparten más escaños, está más abierto. Yo creo que aproximadamente con un 12%... Yo creo que Vox en Toledo, la provincia de Toledo, puede sacar. Y ahí es donde voy. Yo creo que Vox, por lo menos, sí que tendrá un diputado por la provincia de Toledo, diputado que, dependiendo cómo se repartan las cartas en otras circunscripciones, puede ser clave para formar gobierno. Pero escucha, lo que ocurre hoy, mañana es absolutamente diferente. Incluso cuando salgamos de este plató, las cosas pueden haber cambiado de tal forma, porque la vorágine de los acontecimientos en los que nos movemos hacen que no solamente nuestro vaticinio o lo de cualquiera, ni siquiera una sola encuesta, que ya no eran fiables antes, pues imaginaros, ahora, como además que son partidistas de partido, o sea, esto va a tal velocidad, bueno, pero que son tan imprevisibles las elecciones. Sí que se puede hacer una prospección más o menos conforme la estaba explicando. Sí, podemos explicar nuestras intuiciones, evidentemente, pero el resultado, en este caso, yo creo que por primera vez, es tan imprevisible, pero no solamente en nacional, digo también en autonómicas y locales. Ojo, donde los pactos van a ser lo fundamental, porque aquí el que gane no tiene asegurado que gobierne. O sea, ahora más que nunca. Sí, eso está clarísimo. O sea, en otras ocasiones ha ocurrido de forma... Y el argumento de decir que tiene que gobernar la lista más votada, yo creo que ya está eliminado. Eso es la falta de coherencia que yo decía antes. Ha habido algunos partidos que se les ha llenado la boca diciendo, y Ciudadanos también, que tenía que gobernar el partido más votado. Y ya hemos visto que el PSOE ha ganado en Jaén, en Córdoba, en Sevilla, en Cádiz, en Granada, en Málaga, en Granada, y en Almería no. En las demás sí, ha sido el más votado, pero no gobierna. ¿Qué va a pasar en el resto? Pues yo creo que esa coherencia que he hecho en falta, pues va a seguir, es decir, que van a haber acuerdos tripartitos, cuatripartitos o lo que sea, y el mal votado pues posiblemente no gobierne. Yo sí creo que aquí en Toledo sale Vox. Yo también. Sí, a nivel autonómico. Y yo creo que local. Y local. Hablas de local ahora. Sí, no, y autonómico. Vamos primero con el autonómico. Vamos de lo grande a lo chico. Yo creo que sí, yo creo que va a entrar, y Ciudadanos también va a entrar en el yo Parlamento regional. Sí. ¿Cómo va a quedar aquello? Pues solo Dios lo sabe. Como te decía antes César, pues igual cuando sales de aquí pues ha pegado todo a un giro por una circunstancia o por lo que sea, y bueno, pues todas las previsiones se van al garete, pero yo creo que va a haber... ¿Cómo has visto, Joaquín, el fenómeno de Vox, desde tu experiencia? Pues bueno, vos
yo no quiero ofender a nadie, pero ya en la transición ya tuvo en el Ayuntamiento de Toledo, Vox Fuerza Nueva, ya tuvo al señor, no me acuerdo el nombre, el apellido sí, Calvo, que era el inspector jefe de policía, ya tuvo un concejal en Toledo. Es decir, que Toledo tiene... Bueno, pero... Ese pozo, ¿no? Tiene ese pozo, ese sustento. Por eso digo que yo no tengo ningún... vamos, me podré equivocar, estaría bueno, pues claro. No tengo duda de que Vox en el Ayuntamiento de Toledo y en la comunidad va Pero estamos hablando de un fenómeno que se va a votar marca, y me explico. Ciudadanos, marca naranja, Vox, la marca de la extrema derecha o de la ultraderecha o la derecha más a la derecha de Ciudadanos y de PP, o en el caso, por ejemplo, de las locales, donde todavía no se han decidido quiénes van a ser los candidatos, ni de Ciudadanos ni de Vox, hay un elemento además personal que puede subir o restar votos, Joaquín. Sí, pero es que, vamos a ver, José María Aznar hizo en su tiempo, en su momento, una cosa que el Partido Popular se lo deberá pagar siempre, y es que unificó a toda la derecha. Bueno, pues con el paso del tiempo esa derecha se ha fragmentado, y por un lado está un centro derecha más o menos moderado, que puedan ser Ciudadanos, una derecha que es el Partido Popular, y otra derecha que es Vox. Y entonces todo eso, que antes estaba unido, ahora está fragmentado. ¿Y cómo van a acabar? Pues yo creo que se van a apoyar, lógicamente, entre ellos. Pero no en todos los sitios. No en todos los sitios. Aparte puede ser que por un el componente personal. Exacto. Por un componente personal y de territorios. Y de territorio, en algún sitio puede ser que haya algún acuerdo PSOE Ciudadanos. El Ciudadano quiere entrar en los gobiernos, como es lógico también. Ahora sí. Ahora sí no quiso. Ahora sí. No, bueno, ya, pero lo ha anunciado. Pero lo ha anunciado, pero me ya. parece legítimo. Claro. Como también ha Sí, anunciado pero que lo tratará de hacer con las listas más votadas, cosa que también sería lógico. Claro. Ojo, pero bueno, si no fuera así, también entraría dentro de la lógica. Sí, sí. Yo no comparto el hecho de que Ciudadanos, PP y Vox vayan a formar un equipo en todas las comunidades autónomas y en todos los municipios. No. No hay un perfil. Correcto. Sí. Donde hubiera el perfil, efectivamente. Y quiero decir, vamos a ver, en Castilla-La Mancha, que elegimos 33 diputados en las elecciones autonómicas, si partimos de la base de que nadie va a sacar mayoría absoluta, tanto el PP como el PSOE van a tener que pactar con Ciudadanos, uno de los dos, para gobernar. ¿No? Sí. Es obvio. Sí, la pretendida va a ser ella, porque Podemos está, como dice Humberto, en caída libre. Pero a nivel nacional. A nivel nacional y autonómico. Bueno, yo creo que el que más tiene que decir, al final va a ser Ciudadanos, por una razón, porque en su argumentario defienden ser un partido de centro, y ahora mismo la mejor manera que tiene, es el argumentario que tienen, aunque no lo sean, pero la mejor manera de escenificar o teatralizar que son de centro es algo que además ya no lo vemos venir aquí en Castilla-La Mancha. Es que en Andalucía han pactado con la derecha, en Castilla-La Mancha perfectamente pueden pactar con Paje, lo mismo que pueden hacer en Aragón. Al final ellos van a hacer valer su papel de bisagra. Bueno, en Andalucía antes habían pactado con el PSOE. Habían permitido el gobierno del bueno, PSOE, claro, pero bueno, aquí en Toledo, en la Bisagra. Diputación de Toledo, hablabas antes de la fuerza más votada, que era también como un tótem de su argumentario, solo dejar gobernar a la lista más votada. Aquí en la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez no es el que más diputados provinciales tenía y recabó el apoyo de Ciudadanos, clave para echar al Partido Popular, en este caso de la Diputación. Yo creo que ahí es Ciudadanos el que más importante va a ser, y lo que a mí me da miedo es en qué sentido se puede llegar a mercadear los gobiernos municipales con el autonómico, claro, porque eso también va a entrar en juego. Claro, cuando acaben las elecciones, o sea, después del 26 de abril, llega el 27 de abril. En eso estamos de acuerdo, ¿no? 28 de abril y 29. Bueno. 28 son las elecciones. No, después del 28 de abril y 26 de mayo. 29 de, pero el 29 de abril, digo que era una broma, que en eso estábamos de acuerdo, se tiene que empezar a conformar las mayorías necesarias para, primero, nombrar la mesa en teoría del Congreso y empezar las negociaciones para conformar. No, en teoría no. Eso es lo que si no se tiene que volver pero a convocar es que elecciones. En 15 días estamos en campaña autonómica y de locales. O sea, que puede pasar que el escenario puede ser que mientras PSOE, PP, Podemos, Vox están en el Congreso de los Diputados negociando, PSOE, Podemos, Vox Ciudadanos están haciendo su particular campaña electoral en autonómicas y en municipales. Eso es un poco esquizofrénico. Cada partido tiene que coger la aguja y el hilo y zurcir de la forma
que mejor le venga en cada momento. Ya, pero cuando hablaba al porque lo que principio, vale para Toledo puede que no valga para Talavera. Y digo Talavera, Ya, que en Talavera el lío que hay montado, Bueno, sí, lo de las Talavera elecciones, ya. eso sí que, vamos, si es imprevisible en muchos sitios, imaginaros en Talavera. Eso es una locura, absoluta. Por eso Ciudadanos y cualquiera de los partidos que quiera gobernar tiene que coger el hilo, la aguja y empezar a zurcir. Ya, pero y efectivamente vamos- sí, no, pero que lo que valga aquí no tiene por qué valer allí. Ya, pero punto uno. Cuando hablaba al principio, Joaquín, de ética y de pactar y de la necesidad de que los ciudadanos sepan qué van a hacer con su voto, ¿vamos a hablar de pactos en la campaña electoral nacional? ¿Vamos a hablar de pactos en la campaña electoral autonómica? Yo comparto con Joaquín que ¿Sabes? los pactos son a posteriori. ¿Está el ciudadano preparado para asumir que lo que valga en Toledo no vale en Cuenca? Yo creo que sí. Pero a ver cómo se explica, porque lo que... Claro, es que es muy difícil Lo que explicarlo. decía Sana es que al final, después del 28 de abril, el primer reparto de cartas, vamos a llegar, y va a infectar totalmente la campaña electoral municipal y regional, cómo estén enseñando la patita a los grandes partidos en los pactos, primero para formar la mesa del Congreso, que debería estar formada justo un par de días antes De que comience la campaña. sacar las urnas a la calle en Castilla-La Mancha. Entonces, si el bloque de derecha Suma, Vox, Ciudadanos y Partido Popular se vislumbra que pueden formar gobierno a nivel nacional, eso va a afectar en la campaña electoral aquí, obviamente, y ya supongo que hará replantearse a muchos ciudadanos en qué urna meter la papeleta o de qué color meterla en O sea, cada que caso. son como con una el plano especie nacional. de elecciones en dos asaltos, ¿no? Sí, claro. El calendario, yo no yo sé creo quién lo ha que también diseñado va a y con qué influir- intención, pero es maquiavélico. Yo Y creo con que la Semana también, Santa de por medio. a la vista de lo que ocurra Bueno, en las generales, hombre, no digo que tengan una influencia decisiva, pero sí la tienen, porque ya hemos visto, y eso yo lo puedo decir en persona, lo he vivido, que una mala gestión o una corruptela o una nivel metedura nacional. de pata puede repercutir en un candidato que lo haya hecho bien, pero sin embargo pues el electorado se le enfade. Es cierto que en las municipales hay un componente personal importante, siempre ha sido así, o sea, se ha inventado la pólvora, pero no cabe duda de que dada la situación como está de crispación, porque hay crispación, pues donde la gente, pues no es que no se hable, es que, bueno, es que si pudiera yo qué sé, se aniquilaba. Entonces, pues, todas esas cosas el ciudadano las percibe y se crea una desconfianza importante. Antes se ha dicho aquí algo importante y que luego hemos cambiado, y es en el tema de la corrupción. Para evitar la corrupción hay que empezar por la regeneración política que empieza en los partidos políticos. Ahí, porque claro, si no queremos que haya corruptela, no elijas a fulano o a mengano. Elige a fulano y a mengano o a mengana por su valía, por sus características, por su eficacia, por lo que vale para los ciudadanos. Y entonces, ¿qué pasa? Que los aparatos de los partidos pues hablan de regeneración política, pero no la ponen en práctica nunca. Y entonces los ciudadanos lo que quieren es regeneración política, pero de verdad, de verdad. Y eso de hoy por hoy no se está dando. Bueno, sí que hay partidos, hablamos del Partido Popular, que es de momento el único condenado por corrupción, no sé si regenerando, pero por lo menos disimulándolo, creo que sí lo está haciendo en cuanto a... Pero, hombre, yo creo que regenerar no es cambiar caras, es también... No es cambiar caras, pero también... No, es coger en el orden interno y empezar a elegir a gente en el orden interno que sean intachables con una conducta intachable, que luego esos no sean los que están en el orden interno, pues luego no sean por haber estado pegándose ellos los candidatos al Congreso o al Senado, los que no son los que más valen, porque hay gente que tiene mucha valía y no se le presta ninguna atención, y no consiste en que ahora va fulanita o va menganito, como decía antes ella, y cambiar las caras, no, es algo mucho más profundo, y eso no se está dando. Decías, Joaquín, una cosa interesante antes, y es en cuanto a que al votar en la urna municipal, el personalismo es lo que marca en el elector, claro. Y por eso quizá, si vamos al caso de Castilla-La Mancha, tenemos los candidatos de PP y de PSOE más o menos claros en las grandes ciudades, pero sí, sin noticias de Ciudadanos, que tampoco tiene el candidato autonómico, la confluencia entre Podemos e Izquierda Unida. Con demasiadas noticias de Podemos, lo poco que sabemos de la confluencia de Podemos e Izquierda Unida es que en Albacete ha saltado por los aires, en Talavera ha saltado por los aires, el caso de Rejón tiene también su lectura. En Toledo va por el mismo camino, como no lo solucionen en las próximas semanas. Camino, sí. En Cuenca prácticamente igual. A lo que voy es que
No, y en quitado Vox de- tampoco y sabemos. en Vox no se Sabemos sabe, pero- la marca, eso es lo que yo os pero- quería preguntar antes. Si el concepto marca, en el caso de las autonómicas y locales, No. tiene más influencia que la persona que Sí. vaya a representar Sí, esa sí, marca. sin yo duda. creo que en el O caso sea, que hay en un- este caso sí. Desde Hay luego un la- componente O sea, de tirón Vox va de a tener marca. su éxito en generales y en europeas. La lógica dice eso. Ahora estamos esperando a ver quiénes son los candidatos. Como decía Humberto, tanto de Vox como de Ciudadanos como de Unidos Podemos. No En tenemos este caso ni idea, estamos hablando de Vox. Y ahí sí que el personalismo del vecino de turno en los municipios, incluso digo en Toledo y Talavera, voy más allá, en los pueblos mucho más pequeños. O sea, saber quién pone cara a ese cartel electoral Va a ser es clave, va a ser clave. importantísimo, Pero es por eso se están fundamental. guardando tanto todavía, o sea, a enseñar las cartas y en poner los carteles. El que vote a Vox en España, en Europa, no lo vota por Santiago Desde Abascal. luego Digo, no. poco más o menos, digo, ni por Santiago Abascal, ni por Papito Pérez, ni por Pepito Funarito. No, lo vota por la marca, por la idea, por lo de Cataluña, por la inmigración, etcétera. Eso mismo, trasladado a la ciudad, al pueblo, al municipio, no cuela, es imposible. O sea, queremos ver la cara. Acordaros que en las europeas últimas, que fue la eclosión de Podemos, 5 diputados. pues el gran público, los que estáis en política, los que hacéis información diaria y tal, pues sí, pero el gran contaminados. público no sabía nada de Podemos. De hecho, y tuvo un triunfo En la brutal. papeleta de las europeas de Podemos, el logotipo que aparecía Era era Pablo la cara de Iglesias. Pablo Iglesias, que era Sí. lo más reconocible porque Exacto. El empezaba chico que su salía en la auge. sexta. Exacto. Pero empezaban vamos las allá, ¿alguien tertulias. recuerda quién Pues era el es- candidato autonómico de Ciudadanos en las últimas elecciones? No. Ángel Ligero. Correcto. Porque Punto es de para tu tierra. Humberto. No, es de No, Guadalajara. era de Guadalajara, Galápagos. Guadalajara, perdona, sí. Pero bueno, mi tierra, Pero, Castilla-La Mancha, sí. cuando digo alguien, no digo entre nosotros. Sí, sí. ¿Alguien de los que nos están viendo Pero- sabía quién era el no, candidato? porque en las farolas de los pueblos quien aparecía era Albert Rivera. Claro. Y quien pedía el voto en por Guadalajara, eso en te digo. Albacete, en Ciudad Real, Claro, Cuenca y Toledo, claro. era Albert Y Rivera. Ciudadanos se Daba quedó igual, efectivamente a 15.000 votos de sacar 2 diputados. sin Pues candidato Vox conocido. lo que vende va a vender en la marca, en las europeas. Va a En vender por europeas y su- en generales. Y en general sin va a duda. vender la marca sin duda alguna. Sin duda alguna. Y bueno, le va a ir En bien. una parte mucho menor también en autonómicas, mucho menor, pero sobre todo en europeas y en... Yo tengo ahí una encuesta en generales. de La Vanguardia, que no es sospechosa, porque La Vanguardia no es sospechosa, donde le dan 16 diputados a Vox. ¿Qué pueden Nacionales. ser? Nacionales, En nacionales. 16 diputados. Bueno, yo diría yo que le daba 30 por lo menos, 30, Y 30, 40, ¿no? Hemos leído alguna también con 22 escaños. sí, el sí, caso sí, es que sí. No, bueno, obviamente va a entrar. Eso no. Lógicamente, es verdad que pero también dependerá 16 mucho o de- 12 sí que lo saca. ¿eh? Bueno, nos Joaquín, quedan- que como mucho en Andalucía se le daban en la mejor de las encuestas, la más positiva, le daban 5 a Vox. Y sale con 12. 12. Ojo, es que estamos ante un fenómeno que es imprevisible. Pero no saben del tema de Vox, sino cómo va a salir el resto de De todas las elecciones. formas, Y todos se la juegan, ¿eh? Todos se la juegan. De todas las formas, también todo esto que está pasando, yo creo que está beneficiando un poco al PSOE, en el sentido de que, por lo que yo he oído también, va a haber una movilización A eso iba yo, digo que nos de la quedan 5 izquierda minutos. un ¿En poquito, qué medida un poquito más que en las elecciones anteriores. ¿En qué medida una mayor participación beneficiará a unos y a otros? Al PSOE, desde luego, Obviamente al bloque de izquierdas y con la última encuesta válida, que es la elección en Andalucía, ese 40% de abstenciones, gran parte de gente muy descontenta, como hemos visto en el resultado, con Susana Díaz, con el Partido Socialista, Sí, sí, sí. también con el Partido Socialista a nivel nacional, y la caída de Unidos Podemos. Por eso ahora se está agitando por parte del bloque de izquierdas Claro. esa participación, porque intentando usar el argumentario de Vox como efecto vacuna para esa abstención y que finalmente salga de casa y vaya a depositar el voto al bloque de izquierdas, porque va a ser normalmente el voto de la derecha es mucho más fiel y caigan chuzos de punta, vota a su, que me parece muy bien, vota a su partido, mientras que el de la izquierda piensa en Nietzsche, en Marx, en no sé qué, uy, Y se sí, queda no en casa sé, mientras está pensando, se ha quedado en casa, Uy, qué difícil está esto, no lo veo yo claro, el aire que sopla, no, entonces no va. Y eso es lo que, ante esta amenaza que hay ahora, amenaza entre comillas, que dicen entre ellos, de que Vox y tal y que cual, pues sí, eso sí va a, eso va a movilizar. Bueno, pero un poco estamos la de acuerdo que izquierda. Vox no es una amenaza. No, que digo la amenaza de... No, porque lo quieren el vender así. argumentario de Porque izquierdas, Podemos es hace decir. 5 años también era una amenaza. Y no se Claro, han comido claro. a nadie. No, me Este tipo refiero de a amenaza en el partidos tienen sentido que de entrar en formar el gobiernos de sistema, coalición. yo creo, por lo menos, ¿no? En la amenaza en el sentido de hacer gobiernos de coalición donde la lista más votada no salga por el voto importantísimo de Vox, que es lo que pasa en Andalucía, vamos. Bueno, quedan poquitos minutos, 2, 3 minutos. No os voy a pedir una previsión, porque ¿Por qué? Porque es imprevisible. Es imprevisible, pero como habéis dicho, y en eso habéis coincidido los tres,
en que este será un tiempo de pactos, de pactar, de negociar. Joaquín, tú has tenido que pactar, Claro. has tenido que gobernar pactando, Sí. negociando. ¿Se gobierna mejor o, aunque es más difícil, es mucho mejor para el interés Pues, hombre, general? Es importante lo que dije al principio, que parece que es una perogrullo, que es no quedarte con la última peseta y humillar al otro. Entonces tienes que ceder a algo, porque claro, no puede ser que tú te quieras llevar todo. Y eso es un ejercicio democrático importante, el saber pactar. Pero sobre todo porque el ciudadano no lo pide. Claro, porque cuando no te ha dado mayoría absoluta es por algo. Entonces, bueno, pues tienes que aprender a pactar, pues que aprendan. Gracias a Pactar. aprender a pactar tenemos la Constitución que tenemos hoy en Claro. día. Todos cedieron en su día y eso es Claro, algo que deberían claro. aprender también los dirigentes Efectivamente. de ahora. Saber Entonces ceder yo creo hasta cierto punto. que tienen que hacer un ejercicio importante de humildad, que hay algunos que están subidos en un pedestal a unos niveles increíbles. Pues, Bueno, oye, de todo lo que sube baja, ya lo sabes. Digo yo, sí, ¿no? sí. ¿Vamos a aprender de estos 2 años y medio, 3 años últimos esa cultura del pacto? Yo creo que los ciudadanos nos lo están enseñando, los políticos, ¿los veis con mimbres para aprender? Hombre, yo no sé si con mimbres, pero sí escarmentados, y yo creo que ya tienen que aprender. Aquí en Castilla-La Mancha se está gobernando con un pacto que, si lo En recordáis, segunda instancia, primero porque en saltó primera por los instancia no. aires, se rompió un pacto de investidura, se llegó a otro pacto de gobierno dando cabida a dos personas de Podemos en el Consejo de Gobierno para sacar adelante 2 leyes que se van a quedar en el camino. Al final hay que aprender a pactar, pero aprender a pactar mejor y sobre todo con la vista puesta en el interés ciudadano y no en el cortoplacismo electoral, que es donde se mueven todos los partidos ahora. Yo creo que estamos en pañales a la hora de pactar, Sí. absolutamente en pañales, y creo que tardaremos unos años en ver de verdad pactos razonables que se ajusten a lo que ha votado o lo que hemos votado los ciudadanos. Hasta ese momento vamos a seguir con las refriegas, con los cambios de gobierno. ¿Quién dice que en las próximas elecciones sale un gobierno y se mantiene durante 4 años? O sea, eso no lo puede asegurar nadie. O sea, los mismos que apoyan o que van a apoyar al que gobierne pueden cambiar Lo al hemos año, visto a los 2 ahora, años. lo hemos visto ahora, ¿no? 2 años y Sí. medio, 2 presidentes de gobierno. Estamos en pañales y creo que al humano nos cuesta un montón aprender las cosas nuevas. Muchísimo. Y que seguimos cayendo no 2 veces en la misma piedra o tropezando, sino que lo hacemos cuantas veces hagan falta para abrirnos la cabeza. Sí, sí, es verdad. Y será cuando ya no quede ninguna otra solución. Vamos a ver, Borgen, la película danesa que refleja perfectamente lo que son los pactos en los países supuestamente y entre comillas más desarrollados democráticamente que nosotros. Pues eso es un ejemplo. Y escucha, es ficción pero está basado en la realidad. Pues eso aquí yo todavía no lo veo. No, es muy difícil. Todavía esto que decíamos antes, de que por el interés de general, por el bien de una nación, pues digas, cedo. Y que haya un gran pacto los socialdemócratas con los demócratas cristianos en Alemania, pues eso aquí yo lo veo hoy por hoy, desgraciadamente, muy difícil. Como también he visto pues que en Francia, porque no gobierne Le Pen, pues que un partido diga no, me abstengo para que gobierne tu adversario. Es decir, jolines, pues eso da envidia. Estamos más cerca de Italia que de Alemania y Francia, Claro. en este caso ahora mismo. por Entonces desgracia. da un poco de envidia. Bueno, pues de donde estamos cerca es desde el final de este programa. Muchísimas gracias a los 3. Joaquín, yo creo que los becarios se han portado bien, ¿no? No tenían por qué. Muchísimas gracias por haber tenido este tiempo para nosotros, para los telespectadores de Canal Diocesano. Os agradezco vuestra asistencia. Seguro que tendremos ocasión de volver a hablar de este tema o de otros que también son importantes. Y a todos ustedes, amigos, hasta la semana que viene. Buenas noches.